Buenas noches, iglesia. Dios los bendiga. Bienvenidos nuevamente a esta enseñanza del miércoles. Confiamos que esté ayudando, edificando, alimentando su vida, conociendo tal vez más información al respecto de lo que está sucediendo y bueno, de lo que está sucediendo en esta área para poder tener más revelación, más información para tu vida y para tal vez la vida de otras personas allí que lo necesiten. Así que vamos a continuar con esto y queremos volver a anunciar acerca de los libros que tenemos, que les hemos estado ofreciendo estos miércoles, que sabemos que van a ser de mucha ayuda a su vida. Así que solo para recordarles, tenemos 5 libros que tienen un descuento especial durante algún tiempo. El primero es La batalla de cada hombre, La batalla de cada mujer, 2 libros muy buenos, sí, que hablan acerca de esta batalla. Un libro del hermano Hagen, El pensar bien y mal, que también ayuda a uno a alinear sus pensamientos a la palabra de Dios. Este cuarto libro, Un pacto con mis ojos, también muy bueno acerca de este tema. Y por último, Matar la kriptonita, destruye, que roba tu fuerza. Así como la kriptonita debilita a Superman, el pecado nos debilita a nosotros. Así que los puedes adquirirlos de manera individual o el paquete completo. Si consigues los 5 libros, creo que hay un descuento supremamente especial. Así que ahí está esto para que lo puedas adquirir, bendecir tu vida. Tal vez si tus hijos o jóvenes o tú mismo necesitas ayuda, te animamos a que los compres para que seas edificado y que puedas ser libre de lo que te esté atando en tu vida. Así que ahí están los 5 libros. Muy bien, entonces esta noche vamos a seguir hablando el PorNO. Recuerden, énfasis está en no, PorNO. Y esta noche también vamos a hablar específicamente algunas consecuencias de la pornografía en la vida para cuando personas conocen las consecuencias negativas y malas, les ayuda para evitarlo, ¿no? Allí hay consecuencias en esta parte. Allí también queremos hablar de cómo evitarlo. Mejor no entrar en este mundo oscuro en lugar de entrar allí y salir y tratar de salir de allí. Más fácil simplemente no entrar. Allí hablamos de esta parte también. Y estamos hablando la semana pasada acerca de David, el rey David y su problema de la pornografía allí después del pecado, del adulterio y el asesinato y todo lo demás que sucedió. Vamos a hablar más de este punto esta noche. La pastora tiene la palabra en esto y después voy a decir algunas cosas y Daniel también de eso. Pues solo quiero retomar un poquito lo que estuvimos hablando la semana pasada con la vida de David, que es un ejemplo claro de lo que sucede en la vida de este rey, que debía de estar peleando, debía de estar tenía que estar en una batalla, tenía que estar allí con su ejército, tenía que estar ocupado en sus responsabilidades, pero él se quedó, mejor dicho, estaba en el lugar equivocado, en el tiempo equivocado. Y él estaba donde no debía de estar, primeramente, estaba donde no debía de estar. Creo que muchas veces, podría yo decir, nos metemos en problemas en la vida por estar donde no debemos estar. O como decían, o como a veces dicen, estamos allí donde no nos han llamado. Entonces, él estaba donde no debía de estar, vio lo que no debía de ver e hizo lo que no debía de hacer. Y yo creo que estas 3 cosas son las que tenemos que tener cuidado en la vida, de no estar donde no debemos estar, de no ver lo que no tenemos que ver, y esto porque yo creo que todo empieza desde nuestros ojos, que luego nos lleva a pensar cosas y eso pues obviamente desata otras y yo creo que sea la situación que tú hayas estado enfrentando, tienes que tener cuidado donde tú estás y lo que tú vas a ver o lo que tú has estado viendo, porque yo creo que lo que tú ves es lo que infecta más que cualquier otra cosa. A veces, o ahora en este tiempo que estamos hablando tanto del virus, pero este tema de la pornografía es un virus que si tú no tienes cuidado te infecta.
Y, Tal vez y digo una cosita, pastor, ahí, que sí es cierto que David hizo lo incorrecto, pero el problema también, mencionamos la semana pasada, era que él no está haciendo que tenía que hacer. Allí, no solo que él hizo, es la razón, él lo hizo, la pornografía, las otras cosas, porque él estaba desocupado en el reino. Allí él tenía fue tiempo para ir a la batalla, la pelea de fe, para servir a Cristo, llevar el Evangelio a otros, allí servir a Dios, allí en su reino, en la iglesia sería hoy en día, él no lo hizo. Una manera de evitar muchas de esas cosas es simplemente ser muy ocupado en las cosas de Dios. Allí es una protección, una cobertura, una ayuda, una fuerza por nosotros, ahí sirviendo a Cristo, buscándole, usando sus dones en la iglesia, es una protección. También es parte de la historia. Y yo creo que por estar donde no debía de estar, obviamente David, él fue vulnerable a que sucediera todo lo que sucede. Y yo quiero decirte en esta noche que no nos sintamos tan confiados de decir que este tema no es para mí, o esto realmente no es tan terrible como tal vez lo están diciendo, pero cuando tú piensas así es cuando eres más vulnerable a caer en esta situación. David estaba muy confiado, él era el rey. Él tal vez pensó que tenía todo el rey, pues obviamente tenía todo el reino, o tal vez pensó que tenía todo el derecho, tuvo tal vez muchos pensamientos en ese momento, y ahí fue donde fue más vulnerable a caer y pasar todo lo que pasó. Y la palabra dice en 1 Corintios 10:12, así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. El diablo es muy astuto. El diablo es un engañador, el diablo es un mentiroso, el diablo trae mentiras, el diablo dice, no, tranquilo, tú no, tranquilo, con una vez, o mira esto tampoco es tan malo. Ten cuidado, porque una cosa te lleva a la otra y te saca de donde debes estar, del lugar seguro. Y esta noche pues yo quiero decirles, tienes que ver dónde tú eres más vulnerable, en qué área y en dónde, porque esos son los lugares que tú tienes que evitar. Muchos tienen que evitar las redes sociales, porque ahí es donde están siendo vulnerables. Muchos tal vez tienen que evitar los juegos, esos juegos de Nintendo, videojuegos, porque muchas veces eso y tal vez esta es la palabra, perdón, pero les excita la mente. Y tal vez son juegos, pero eso los lleva a otras cosas. Entonces hay muchas cosas. Lo que te digo, el diablo es muy sutil para poner sus trampas. Él no te va a poner allí el pecado todo feo, él te va a poner trampas, tal vez llamativas, que te llevan, una cosa te lleva a la otra. Tal vez quedarte despierto muy tarde en la noche, tal vez ese es tu gran tiempo donde tú dices, no, que todos se duerman y aquí yo aprovecho. Ten cuidado cuando viajas, cuando estás solo, obviamente, y esto es, espero que pues espero no esté sucediendo, pero si el licor es un enemigo, no es un amigo realmente, es un enemigo que también te lleva a cometer locuras. Los canales de televisión, yo creo que en una de las encuestas hace mucho tiempo vimos que la gente, aún cristianos, un gran porcentaje en los hoteles, había un gran número de personas que se conectaban a canales pornográficos. ¿Sí te acuerdas? Había algo allí Sí. hace algún tiempo porque toca tener cuidado, o sea, de hecho ni siquiera vayamos tan lejos, a veces pasan un comercial de azúcar light, por decirte algo, y ya son escenas, es una niña ya. Ten cuidado, todas esas cosas lo hacen para llamar tu atención, y no es tanto la atención del azúcar, sino para otras cosas. Entonces, tal vez lo que estás leyendo, ¿qué lees en la vida? ¿Qué es lo que está desatando tu imaginación? Y yo quiero que seamos honestos, porque nosotros seremos tan fuertes como lo seamos en honestidad.
Y en esto necesitamos ser muy honestos. ¿Dónde estamos siendo afectados? ¿Dónde estamos siendo de pronto tentados? ¿Dónde está esa puerta que nos está llevando a esto? Entonces, ¿qué debemos hacer? Yo creo que es una cosa, antes de hablar tal vez de las consecuencias allí, ¿qué debemos hacer? Y yo creo que una de las cosas es siempre, y siempre lo hemos dicho, creo que como personas acá, debes estar con alguien o con más personas, con personas que tú sabes, puedes estar confiando, puedes tener confianza, nunca estés solo, porque la soledad es una mala compañía. O no busques cosas en redes sociales, ya lo habíamos hablado la otra vez. Pónganle, ¿cómo se llama eso? Filtros, ponle candado, ponle lo que sea, porque eso va a ayudar a que tú, pues obviamente, por lo menos tengas una ayuda, busca consejo. Y con la computadora, si no lo tienes en su cuarto, y lo tengas en la sala, en lugar de todos lo vean de la familia, si estás con familia, allí, porque a veces personas no pueden controlarlo cuando estás solos ahí en el cuarto, no hay nadie supervisando, allí lo hace más fácil. Entonces lo hace difícil, en el sentido que está público allí, todos pasan ahí, entonces le ayuda a resistir ahí la tentación. Y yo solo, antes de darte a ti la palabra con lo que tienes allí, ¿por qué tener que resistir una tentación en el futuro cuando tenemos el poder de vencerla hoy? Y yo quiero que aprendas esto. ¿Para qué tener que vencer esa tentación más adelante cuando Dios te ha dado a ti un poder para poderla vencer hoy? Y nosotros somos unos ganadores, vencedores en Cristo Jesús. Necesitamos quitar nuestras justificaciones, necesitamos quitar nuestras excusas, necesitamos quitar todas esas ideas que a veces tenemos, necesitamos quitar y yo creo que esas justificaciones, sobre todo en el área de las mujeres, yo me lo merezco, o porque yo no tengo tal cosa puedo hacer esto, o porque justificaciones, mentiras. Y tal vez eso fue lo que pasó con el rey David. Él era rey, él pensó que tenía todo el derecho, él tenía tantas mujeres, pero quiso una más. Y a veces esa es la mentira que el diablo usa, es la mentira que él nos pone. No, tú necesitas eso, tú lo necesitas, y no es la verdad. Entonces, pastor, allí con la vida de David, ¿qué pasó? Con David, listo. Entonces, obviamente que él cometió su pornografía, su adulterio, el asesinato, y se fue así por 18 meses a veces. No entendemos a veces cuánto tiempo estaba en esto. Es bastante largo, 18 meses ahí viviendo en esta mentira que hizo, y después se casó con ella a la vez, y ella estaba embarazada allí, muchas cosas pasaron allí en su vida porque no arrepintió. Él pudiera arrepentir rápido allí la siguiente hora ahí y pedir perdón y pedir ayuda y ser lavado por la sangre allí, pero no lo hizo. Él siguió en su engaño, siguió en su adulterio o fornicación o como sea allí, y a veces personas lo hacen así hasta que son confrontados, ¿no? Allí David cambió cuando fue confrontado. Allí él puso freno en la cosa, admitió, confesó cuando el profeta Natán vino. Allí, si recuerdan la historia, quiero leerlo allí, pero a veces personas deben ser confrontados en eso también. Y yo espero que esta enseñanza de PorNO es una confrontación para algunos, que le confronta, le dice hace pensar y ver las consecuencias, ver que ese es el camino incorrecto, debo poner esto en la luz y debo ser libre de esto, y esto va a destruir mi vida allí de una forma u otra. Allí una cosa estaba leyendo allí de pornografía, es sorprendente allí, es casi 100%, cuántas personas que están atados hoy en día en homosexualidad
o son o lesbianas, allí en otro lado, allí que saben en pornografía. Es casi 100%. Allí entonces no es un accidente. Allí que entran en ese estilo de vida porque lo han visto, ¿no? En imágenes, en videos, en cosas. Allí y fueron tentados y el diablo sembró emociones y sentimientos contrarios a su naturaleza. Y ellos lo creyeron y caminaron esto allí, pero mucho de eso viene de pornografía simplemente. Y el abuso familiar. También de hombres maltratando mujeres, machistas muy fuertes allí en la casa. Allí mucho de eso viene de pornografía también. Allí que fueron sembrados esas semillas que están dando fruto en la familia, ¿no? Pero ahora hablamos de Natán aquí, el profeta, cuando vino a David rápidamente. Quiero mostrarnos las consecuencias un poquito. Allí es interesante qué pasó. Ahora, David fue perdonado. Y él fue lavado, él confesó su pecado. Salmos 51, puedes leer toda su confesión. Allí, muy noble David, él solo lo admitió, lo confesó, él no trató de justificarlo, no, solo que yo pequé, punto. Allí y fue lavado y justificado, puedes decir, en comunión con Dios otra vez. El Espíritu Santo estaba manifestando otra vez, pero todavía había consecuencias. Aún allí, por ejemplo, si alguien tiene un bebé afuera de matrimonio, allí con otra persona y pide perdón después y arrepiente y cambia su mente y sale de ese estilo de vida, allí pero todavía hay consecuencias. Un bebé allí que debes cuidar y debes ayudar, es tu hijo, allí por el resto de tu vida. Allí ahora el niño no es una cosa mala, todavía el niño es un bendecido, el niño chiquito. Allí pero todavía es una consecuencia de muchas formas por mucho tiempo, ¿no? Allí pero leemos aquí ahora en 2 de Samuel 12. Allí vamos a leer aquí rápidamente. Allí ahora Natán viene ante David. Y él le dice, es como una profecía que él tenía. Allí había 2 hombres en una ciudad, uno rico y otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado, bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno igual que una hija. Un día llegó un viajero a visitar al hombre rico y este no quiso tomar de sus ovejas, sus 7 esposas que tenía David, y de sus vacas para dar de comer al caminante que había venido a visitarlo, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para quien había llegado de visita. Se encendió el furor de David violentamente contra aquel hombre y dijo a Natán, allí es otro punto, pero cuando personas están en cosas ahí correctas, no bíblicas, ellos saben, ellos son muy rápidos a juzgar a otros. Allí y no tienen misericordia, es otro señal, ¿no? Y vive Jehová, que es digno de muerte el que tal hizo. Debe pagar 4 veces el valor de la cordera que por haber hecho semejante cosa y no mostrar misericordia. Allí respondiendo Natán al profeta que Jehová le había enviado aquí, David había pronunciado su propio juicio aquí. Es interesante, él dice, debe pagar la cordera con 4 tantos. Allí 4 otros. Ahora, si conoces la vida de David después en su familia, allí él tenía 4 hijos que murieron. Allí que fue ha nacido el bebé chiquito de Betsabé. Allí no conocemos su nombre, murió allí en el parto. Allí Amnón, Absalón y Adonías. Y los 3 traicionaron a su papá. Allí de diferentes maneras. Allí ¿por qué? David sembró traición
allí en su familia, traicionó a su mamá, la mamá de sus hijos, allí las mamás, allí en ese caso, allí no fue fiel, allí y que sembró. Que cosechó, perdón, él cosechó allí la traición en su propia familia 4 veces más. Allí que eso pudiera ser evitado si él no hubiera entrado en esto o si él no hubiera esperado tanto tiempo. Allí que crece la mala consecuencia, la cosecha allí en su familia. Porque una cosa para entender también de todos los problemas que David tenía de esto, allí que Betsabé era hija de Eliam, allí, y nieta de Ahitofel. Allí, si conoces, Eliam era uno de los 30 valientes de David, los 30 principales. Entonces, David cometió adulterio con la hija de uno de sus obreros, uno de sus principales, uno de sus asociados, que es feo, ¿no? Allí, esa es una razón por qué tanta gente siguieron a Absalón, ¿no? Porque obviamente él habló. Eliam con los otros, tú no sabes David que él hizo con mi hija, allí hablando, y allí y sembró una traición de sus propios hombres valientes, ¿no? Y otros de sus soldados. Y Ahitofel, allí era el abuelo de ella, de Betsabé, allí y obviamente conoce a Ahitofel, ahí traicionó a David y llegó a ser consejero de Absalón. Allí, obviamente porque no le gustó nada que pasó con su nieta, ¿no? Allí, y porque personas tienen familia en esas cosas y hay consecuencias y cosas y David tiene que sufrir estas cosas porque él no arregló, no pidió perdón. Allí, su problema era cuando Natán le dice, ¿por qué pues has tenido en poco la palabra de Jehová? Allí él tenía en poco la palabra, no fue como importante o suficientemente importante para él, allí para evitar la pornografía, para guardar sus ojos, para guardar su corazón. Esas imágenes ahí de la fornicación o adulterio que resulta normalmente de esas cosas, allí él tenía un poco la palabra. Él sí, la palabra dice, pero a mí me gusta y quiero, no estoy dañando a nadie. Allí, pero es un mundo oscuro cuando personas entran en esto. Allí es como personas pierden el gozo de Dios y la paz de Dios. Personas en pornografía tienen una cara larga, allí con una oscuridad, allí sus pensamientos son torturándoles ellos mismos, allí y no son libres, no tienen gozo, no tienen paz, aún son cristianos, pero muy carnales, allí atados por esas cosas. Es una lástima, ¿no? Y que puede ser evitado. Allí pero simplemente por confesarlo o evitarlo mejor, ¿no? Confesarlo y Señor, perdóname, lávame con tu sangre, yo salgo de esto, porque yo les digo a todos que están conectados aquí en esta noche, si estás en este estilo de vida, sal de allí. Allí es un mundo oscuro, es las profundidades de Satanás. Allí y va a quitar el fuego de Dios de tu vida si no lo ha hecho ya. Allí y no va a tener fuego, la presencia de Dios manifestando allí como debe manifestar su poder, su victoria, su libertad allí, porque en Cristo tú eres libre y eso no es como debes vivir, ¿no? Allí, pero quiero confrontarles esta noche. La Biblia, el Señor quiere confrontarles que tú piensas en esto y ahora estábamos hablando en la reunión de staff, allí personas han visto esto, estos videos, estos que tenemos en Face y YouTube, 45,000 vistas que tenemos ya de esto. Entonces, personas quieren escuchar de él, quieren ayuda, ¿no?
allí y estamos tratando de ayudarles. A veces la iglesia no toca estos temas, casi como evitan, no sé por qué exactamente, pero queremos ayudar, ¿no? Y declaramos que tú eres libre en Cristo y debes andar en esa libertad ahora. Y vamos a tal vez darles algunos tips, algunas formas prácticas aquí terminando, y que Daniel va a ayudarnos también de cómo salir, ¿no? Si has entrado, lo mejor es evitarlo, ¿no? Si has resistido, no has entrado o ya estás libre de esto, no vuelves al vómito, como dice la Biblia. No vuelves a ese estilo de vida, evítalo de todo costo. Allí tú sabes cómo es, porque ya estabas allí y no entras nunca jamás allí y ponga guardas, ponga vigilantes en tu corazón, en tu alma, no permiten hacer ciertas cosas, ten mucho cuidado allí para no entrar. Pero si has entrado, allí queremos darle algunos tips, algunos pasos concretos que hacer y cómo salir y mantener libre de esto el resto de tu vida. Entonces Daniel tiene algunas ideas aquí también. Así que durante las últimas 2 enseñanzas les dimos como muchas cosas prácticas y estadísticas. Solo quiero tomarme algunos minutos para predicar. Creo que como para culminar y mirar cómo podemos quitar esto en nuestras vidas. Y dice Mateo capítulo 5 versículo 8. Dice: Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. Hay una definición de la palabra puro en el griego, que viene la palabra kataros, no sé, la palabra catarsis, viene de esa misma palabra, y significa limpio, puro físicamente, purificado por fuego. Es como una planta limpiada y podada y adaptada para dar fruto. Su uso no está prohibido, no imparte pureza, está libre del deseo corrupto del pecado y la culpa, libre de todo lo falso, sincero, genuino, inocente, sin mancha y sin culpa de nada. Segunda de Corintios capítulo 5 versículo 17 dice que de modo si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Y algo que tenemos que entender como cristianos, como creyentes, es que no importa el pecado que hayas cometido, la cosa horrible que hayas hecho, la sangre de Cristo ha cubierto ese pecado y hay una nueva vida que tú puedes vivir, acceder a través de ese perdón que Cristo pagó por ti en esa cruz. Jesús no solo murió para salvarte, pero Él murió para perdonarte. Él, cuando dijo esas 2 palabras maravillosas en esa cruz: consumado es, se llevó tu pecado, se llevó esos pensamientos, se llevó todas esas cosas malas que íbamos a cometer en nuestra vida. Y ahora Él te ve libre, blanco como la nieve, sin mancha, puro, porque Él ha puesto su identidad en ti. Y cuando tú entiendes quién eres en Cristo, no hay pecado que se pueda amarrar a tu vida, no hay pecado que pueda quedarse en tu vida, porque tu hombre interior entiende quién tú eres. Y algo que podemos hacer para ser libres de esto, primeramente, es entender quién eres. Y debes de escudriñar la palabra de Dios, debes meterte en la presencia de Dios y saber qué es lo que Dios piensa acerca de ti. Dios no piensa que tú eres un pecador, no piensa que tú eres esto o lo otro, que cometiste eso, sino que Él piensa lo mejor de ti. Y si tú piensas de la misma manera como Dios piensa, tú serás libre de esta adicción. Estoy completamente seguro. Ya les dimos tips prácticos, pero hay una parte espiritual la cual es igual de importante a lo otro, y es saber quién tú eres. Tú debes de entender, escudriñar tu identidad. Tú eres una nueva persona. A ti no te identifica tu pecado, sino que te identifica Cristo, y es Cristo, esa esperanza de gloria que hay en ti, que te da a ti la habilidad de poder sobresalir, de vencer el pecado, de vencer esas cosas, mentiras que el diablo trae a tu mente. Es por causa del ADN que hay en ti. Tú eres libre porque Jesús te hizo libre. Aquel que el Hijo libera, verdaderamente libre es. No eres parcial
parcialmente libre, no eres un día libre y mañana no eres libre. No, 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 eres libre porque el Hijo te ha hecho libre. Él derramó su sangre para que tú fueras liberado. Él derramó su sangre para que tú fueras perdonado. Él derramó su sangre para que fueras redimido, lavado completamente de pies a cabeza. Tu hombre interior es hecho completamente nuevo. Así que lo que debes de hacer es acercarte a Dios. Cuando tú te acercas a Dios, comienzas a entender quién tú eres. Pasa lo mismo con mis papás. Si yo paso mucho tiempo con mis papás, me voy a empezar a parecer a ellos. Pasa con mi esposa. Si yo paso mucho tiempo con mi esposa y pasamos casi las 24 horas del día juntos, comenzamos, o yo comienzo a decir cosas como ella las dice, a ver las cosas como ella las ve, porque hemos pasado tiempo juntos. Y pasa exactamente lo mismo con Dios. Si yo comienzo a pasar más tiempo con Él, a meterme más, a escuchar buenas prédicas, a leer más la Biblia, a orar más, comienzo a parecerme a Dios. Y nota lo que dice en ese versículo, Mateo capítulo 5 versículo 8, que dice que los puros de corazón verán a Dios. Y yo quiero ser una persona, y espero que todos los que están viendo tengan esta misma percepción de Dios, que si queremos ver a Dios, debo de tener un corazón puro, un corazón limpio, un corazón que está dispuesto a dejar todas las adicciones para poder recibir lo mejor de Dios. Y yo solo quiero ayudarles a ver, y que todos veamos, porque todos estamos en el mismo mundo, las mismas tentaciones para todos, pero el factor diferencial aquí es Dios. Entre más me acerco a Dios, más libre seré de esas adicciones, más libre seré de la tentación, más libre seré del pecado. Ahora, no estoy diciendo que somos pecadores porque esto y lo, no, tú ya eres completamente nuevo. Tú no eres un pecador, tú solías ser un pecador, pero cuando recibes a Jesús en el corazón, las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Así que si quieres ser libre, comienza por eso. Comienza a escudriñar más, a orar más, a llenar tu cabeza con cosas buenas que desatarán en ti un poder para combatir el pecado en tu vida. Lo que te ayuda a ti, o como ese peso que es contraproducente al pecado, es el poder de Dios. Así como el pecado puede tener fuerza, tú puedes desbalancear ese pecado en tu vida cuando te acercas a Dios, y ese poder comienza a avivarse en tu vida, comienza a incrementar en tu vida, y te da la fuerza suficiente para vencer el pecado en tu vida. No para quitarlo por unos días y que luego regrese, no, tienes el poder suficiente para erradicar el pecado en tu vida, para quitarlo por completo, para cortarlo desde la raíz y ser completamente libre. Y con base a lo que dijimos hace 8 días, con algunas cosas que pueden hacer, él añadió otras 2 y ya lo mencionaron, pero lo voy a reiterar para ayudarte a vencer la adicción o el pecado en tu vida. Usa filtros, y yo creo que ya lo hemos dicho varias veces, pero traje algunos filtros que te pueden ayudar para poner en tu computador o poner en tu celular o donde quiera que lo necesites. Hay uno que se llama Covenant Eyes, está en inglés, son ojos de pacto. Es una de esas plataformas que se pueden usar para colocar esos filtros en el celular. Hay otra aplicación o otra organización que pelea en contra de esto, que se llama The New Drug, o la nueva droga, y los puedes encontrar ahí en internet escribiendo en Google, y encuentras estos 2 filtros que te pueden ayudar a tener como una persona que te ayude para tener contabilidad en tu vida. Y otra cosa espiritual, y voy a terminar mi parte con esto, es pronuncia la palabra de Dios. Así como tú debes de acercarte a la presencia de Dios, otra cosa importante es hablar la palabra de Dios. El diablo metió en ti, o el diablo hizo que tú cayeras en esa tentación por las palabras que él usó. Él comenzó a decir, no, esto no es tan grave, o mira esto, o haz esto. Pero la misma manera como el diablo
te habló para que hicieras eso, de la misma manera tus palabras te sacarán de ese pecado. Es cuando tú confiesas la palabra de Dios, tú dices: yo todo lo puedo en Cristo que me fortalece, mi mente es pura, mis pensamientos son puros, yo pienso en todo lo bueno, todo lo amable, todo lo agradable, todo lo de buen nombre. Yo pienso en esas cosas, y a medida que tú confiesas, hablas la palabra de Dios, fe comienza a levantarse en tu corazón y erradicarás el pecado de tu vida. Te lo garantizo, te lo prometo. Y si no funciona, dime, háblanos, pero yo estoy seguro que esto funciona. Es poner la palabra de Dios en tu boca y hablarle a ese pecado, así como le hablas a la enfermedad, así como le hablas a la pobreza. Háblale al pecado, y tú dile al pecado: tú no tienes autoridad en mi vida, tú no puedes estar en mi vida, porque la sangre de Jesús está en mí, porque el Espíritu de Dios habita en mí. Yo soy el templo del Espíritu Santo. Y a medida que sigues haciendo eso, el pecado se irá de tu vida. No es que sea una fórmula secreta o una pildorita, sino que esto funciona. La palabra de Dios tiene poder, sigue siendo vigente, no ha perdido su autoridad, sigue teniendo más autoridad que las mentiras y las palabras que el diablo ha incrustado en tu mente. Así que pronuncia la palabra de Dios hasta que veas la libertad completa en tu vida. Amén. Yo creo que oremos, ¿no? Ahí que ya terminamos con la enseñanza, la exhortación allí, pero llénate con la palabra, como Daniel dijo, llénate con el Espíritu Santo. Allí cuando, dice la Biblia, cuando la tentación, el diablo se ha echado fuera y aleja, que él regresa ahí con otros amiguitos allí y trata de entrar otra vez. Pero si la casa está desocupada, no hay palabra, no hay Espíritu Santo, no está llenos allí que él puede entrar. Pero si encuentra la casa llena, ya no puede entrar. Entonces llénate ahí con Dios, con el Espíritu Santo. Ora en otras lenguas. Allí una sugerencia muy fuerte que voy a hacer: ora mínimo 20 minutos, media hora cada día en otras lenguas, mínimo. Allí y tú vas a mantener libre. Allí tú eres libre, mantengas la libertad en Cristo. Allí, entonces recuerden, PorNO. No más pornografía allí, en el nombre de Jesús, allí, pero más de Jesús. Mayor es Él que está en ti que el que está en el mundo. Allí, tú eres libre en Cristo. Entonces vamos a orar, tal vez la pastora va a orar aquí también, allí Bueno, para nuestros. solo quiero terminar con esto, decirles que Dios es bueno y Él perdona. Y lo mejor que Él tiene es que Él perdona y olvida. Y que Él pone todo bajo su sangre, que tiene el poder de perdonar, de limpiar, de olvidar y de hacer que esa persona comience de nuevo, una nueva vida. Y si lo hizo con David, lo puede hacer contigo. Quiero motivarte, si tú has estado en esa situación, obviamente vamos a orar, pero abre tu corazón delante de Dios. Igual Él ya conoce lo que ha pasado en tu vida. Sé una persona honesta. Dile: Señor, sí, la embarré, pero ya, yo lo dejo acá. Derrama tu corazón delante de Dios. Deja que Él te llene, te ministre, hable a tu vida. Dios habla y no vuelvas atrás. Nunca vuelvas atrás, porque lo mejor que Dios tiene está al frente. Y Él tiene mejores cosas que lo que tú has estado viviendo. Él tiene mejores cosas en tu vida. Lo mejor de Dios ni siquiera lo has empezado a ver. Así que, y solo quiero terminar con este versículo, ya Dani lo dijo: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. El poder que tiene Jesús, su sangre, lo que Él hizo, de poder limpiarnos, de poder rescatarnos, de poder llevarnos a otro nivel de gloria, solo es posible a través de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor, Sí, Padre, por cada persona que ha estado Aleluya. viendo, Señor, estos miércoles, estas enseñanzas, Señor.
Creemos, Padre, que el poder de tu palabra obra en sus Aleluya. vidas. Oh, Yo declaro en esta Padre. noche, Padre, yo hablo en esta noche, Señor, que hay un rompimiento en esa área, En el nombre que de se Jesús. rompe toda atadura, que se Aleluya. rompe toda mentira, que se rompe todo pensamiento, que se rompe toda justificación, nombre que de se Jesús. rompe todo lo Libres. que el diablo Aleluya. ha tratado de poner, que ha tratado de doblegar. Esa esclavitud se rompe en el nombre de Jesús. Aleluya. Yo le hablo a ese espíritu, porque eso es un espíritu. nombre de Jesús. Quítate, apártate en el nombre de Jesús Aleluya. de la vida de estas personas. Yeah, Ellas gloria. van a ser libres, las mujeres van a ser libres, los hombres van a ser libres, Aleluya. los casados van a ser libres, las casadas van a ser libres por el poder en el nombre de Jesús. Aleluya. No hay atadura más grande, no hay esclavitud que pueda tenerlos allí. Gloria a Son Dios. libres. Yo los Gloria declaro a la libres, morro, y cualquier pensamiento que trate de Gloria a venir a Dios. ellos los atamos y los echamos fuera. Los atamos y los echamos fuera. Aleluya. Yo En nombre de declaro que hay Jesús. una generación de jóvenes, de niños que se En el nombre levanta de sobre poderoso, todo nombre. que se levanta en Oh, victoria. libres. Algunos jóvenes que ni Dios. siquiera tal vez han llegado acá no llegarán, no serán tocados, no serán tentados, porque hay algo mayor que Dios tiene para ellos. Son Aleluya. más que vencedores en Cristo Jesús. Y también aquellas personas que tal vez han pasado por esto, te digo en esta noche, tú eres más que vencedor en el Aleluya. nombre de Jesús. Gloria. Mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Aleluya. Tú vas a salir de esto en victoria. Alguien dice, no puedo. Gloria a Sí Dios. puedes. Deja de Libres. escuchar al diablo. Sí puedes. Sí puedes, porque lo que Jesús hace libre, lo hace libre en verdad. Y tú serás libre. Tú ya eres libre en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aleluya. En el nombre de Jesús. Oh, Yo te digo en esta aleluya. noche, saca. Hay cosas que están allí en tu habitación que tienes que sacar. En el nombre de Jesús. Hay algo allí que tienes que sacar, libros, videos, no sé, hay cosas que tienes que sacar. Tienes que deshacerte de eso. Gloria a Hay Dios. cosas escondidas allá en tu closet que tienes que sacar. Le estoy hablando a alguien. Lo estoy viendo acá en mi espíritu. Sé libre en el nombre de Jesús. Y tú verás que cuando tú lo hagas, vendrá la presencia de Dios en tu vida. Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Confiamos, Señor, Aleluya. que es hecho en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, En Señor. nombre de Jesús. Sí, también si está como ha ido hasta la fornicación o el adulterio, tienes que romper algunas relaciones ya, ¿no? Allí y algunas personas toca quitar de sus redes y no visitar más ciertas casas y lugares y hablar con ciertas personas. Allí tiene que cortarlo, allí cortar la mano, quitar el ojo, el pensamiento y cortar la mano a la acción. Allí también y encuentren ayuda aquí aquí en la iglesia estamos para servirles, también un amigo cristiano de confianza allí, y mantengas libre el resto de tu vida y tú serás un cristiano alegre, gozoso. No hay nada mejor que caminar en luz allí en la libertad que hay en Cristo Jesús. Entonces les amamos, recuerden PorNO allí, pero Jesús sí allí en la vida. Bendiciones a todos. Feliz noche.